Vamos con otro tema. Muchos temas interesantes se quedan en el tintero, pues porque a veces no hay tiempo de presentarlos, pero el día de hoy vamos a hablar de instrumentos de tortura falsos y falsamente, por tanto, atribuidos al periodo medieval. Todo esto surgió a partir de una extraña máscara que presuntamente decían era para perforar los ojos de la víctima. ¿Existió una máquina máscara de tortura para perforar los ojos? Fíjense hasta qué fecha estoy presentando esto porque no había tenido tiempo. El 23 de septiembre de 2024 escribí esto. Fuentes nada confiables como Ateo Digital, que proclama su odio contra la Iglesia Católica como en otras ocasiones, presentó una fotografía a modo acusando que era un malvado instrumento de tortura de la Iglesia Católica para mostrar su amor al prójimo. Y aunque la fuente no es nada confiable, no podemos dejarnos guiar por una falacia ad hominem, decir que algo es falso por quien lo dice. Vamos a investigar un poco el origen de esta máscara, de dónde tomó esta fotografía del presunto instrumento de tortura. Lo más interesante es que pues yo empecé con esto, interesado por esta máscara de origen dudoso, pero termino dándome cuenta que existen muchos otros fraudes de instrumentos de tortura atribuidos a la Edad Media o a la Iglesia Católica o al periodo medieval, pero que nunca existieron en realidad. Y a mí me asombra porque hay museos por ejemplo dedicados a la tortura, museos que se supone que están financiados o revisados por instituciones educativas y por instituciones del gobierno, y resulta ser que son falsos. Son instrumentos de tortura falsos, completamente falsos, y que yo creía que sí, a lo mejor en el periodo medieval se habían utilizado. Entonces, qué interesante, ¿no? Que entre más la posición de satanizar, de criminalizar a la iglesia o al periodo medieval, que seguramente está impulsado no solamente por las mafias ateas son una superficie, en tanto que la organización dura pues es la secta de la masonería que desde hace 250 años pues impulsa una política de descristianización del occidente y una demonización total por tanto del periodo medieval, omitiendo que ya en el periodo pues renacentista o posterior a la Revolución Francesa, pues la Revolución Francesa cometió muchas atrocidades con instrumentos de tortura. También que en otras partes del mundo, civilizaciones, o mejor dicho, pueblos todavía salvajes, muy atrasados, como es en el caso de Mesoamérica, digamos ya estaba en el Renacimiento Europa y todavía se practicaban los asesinatos rituales, el canibalismo, entonces siempre como que se enfocan únicamente en el periodo medieval porque es el periodo que les interesa demonizar y únicamente se enfocan en Europa Occidental. Bueno, pues vamos entonces a iniciar con este tema que es verdaderamente importante, interesante. Y como les comentaba, aunque la fuente de un canal ateo no es una fuente fiable, sobre todo este en particular que emite constantemente noticias falsas para atacar al catolicismo, encontramos cosas muy interesantes relacionadas con este tema. Ya se le dijo con anterioridad a esta persona de ese canal que pues existen fuentes documentales serias, fuentes científicas que refutan completamente que la Inquisición llevara a cabo las ejecuciones. Esto lo hacía el gobierno civil conforme a las leyes actuales de ese periodo de tiempo que se aplicaban a delitos graves. Eso era cuando el tribunal del Santo Oficio decía que se relajaban estos herejes al brazo secular a que la autoridad civil tomara una determinación. Ahora bien, vamos con este caso curioso de una presunta máscara de bronce que se supone que tiene como unos tornillos a la altura de los ojos y que sería para perforarlos. No ha sido tan fácil saber de dónde surge esta fotografía. He llegado a pensar que se pudo haber tomado de alguna película o serie de televisión olvidada o que quizás formaba parte de alguna colección privada. La verdad es que muchas veces se estuvo publicando
con información falsa en varios foros de Internet. Hay otra teoría que también parece muy interesante, y es que esta clase de objetos pueden ser falsos. Estuvieron siendo fabricados muy recientemente para ser vendidos como instrumentos de tortura antiguos o desconocidos a compradores privados, como instrumentos auténticos de tortura. Eso no lo descartamos. Pero lo más grave de todo esto sería que parte de esos compradores serían instituciones públicas, serían museos que sobre todo se dedican a lo que es bueno, en el caso de México, el virreinato, y en el caso pero es que el virreinato ni siquiera forma parte de la Edad Media. Bueno, se dedican a hablar instituciones que hablan sobre la tortura. Hay un museo de la tortura en la Ciudad de México que también tendría algunos de estos instrumentos falsos, que incluso algunos de estos instrumentos falsos se utilizaron en ferias, ¿no? Como un atractivo morboso para vender. Entonces, pudiera ser el origen también de este objeto, pues una fabricación falsa para comercializarlo. Una teoría de misterio es que fuera propiedad de alguna perversa sociedad secreta o de alguna familia de gobernantes muy poderosos, cuya documentación estuviera fuera de lo que sería la mayoría de los historiadores. Lo creo muy poco factible, lo creo muy difícil, porque pues es difícil ocultar cosas, sobre todo tan escandalosas como esta. Ninguna institución se hace cargo de este objeto, de una supuesta máscara para perforar los ojos, pero sí varios perfiles de redes sociales que afirman cosas de ella sin citar las fuentes, afirmando sobre todo información que cualquier historiador rápidamente lo descarta como información errónea o una narrativa falsa. Esta máscara particularmente se ha difundido a través de perfiles de Instagram, de TikTok, de Facebook, y ha aparecido alguna vez también en X, diciendo que relativamente hace poco la información que acompaña a la fotografía es ya de por sí errónea, rocambolesca, exagerada. Dice que es una máscara de tortura conocida como Soy Jack, que es un dispositivo de tortura de 200 años de antigüedad, fabricado en bronce y que procede de Alemania en la Edad Media. ¿Qué es lo que ustedes encuentran mal tan solo en este pequeño párrafo de desinformación? Primero, pues el año de 1800 no era el periodo de la Edad Media. Incluso esta noticia tendenciosa se desmiente al ateo, porque en realidad no sé por qué se le está atribuyendo a la Iglesia Católica, cuando perfectamente dice, pues en el año de 1800 y en Alemania, ¿cuál Inquisición católica, no? En Alemania, en el año de 1800, no hay la presencia de ninguna Inquisición católica. Bueno, aquí aparece el link por si les interesa consultar la fuente de información falsa. Bueno, ahí pueden ver la fotografía. Es más, vamos a verla ahora mismo. Esa es la supuesta máscara, que también algunos han pensado que tiene similitud con algunas películas de robots. No sé, no he analizado esa posibilidad, pero la teoría por la cual ahora me guío más, descartando obviamente todas las anteriores, es que se trata de un instrumento de tortura falso, seguramente, creado para ser vendido, para ser comercializado a determinados coleccionistas. Y lo que parecía ser pues un tema sin salida, resultó en que muchos otros objetos son falsos. La mayoría de las fotografías complementarias, estas que no son tan comunes, las encontramos en un perfil de TikTok, y la de Instagram de un perfil que se llama Enseñando Historia. El perfil de TikTok se llama Curiosidades del Mundo 06 y es un canal en portugués.
El canal en portugués dice que desconoce el origen del mismo objeto, dice que tiene muy poca información al respecto, pero sí tiene otras fotografías que sería pues bueno también preguntarle de dónde las obtuvo. Bueno, entonces vamos a continuar con esta exposición, con esta narrativa. Y bien, bueno, pues algunas fuentes, incluso más fantasiosas, atribuyen la máscara a un museo medieval, al Medieval Crime Museum de Alemania. Dicho museo está ubicado en Rotemburgo. Revisando los objetos del museo hay varias máscaras de hierro y de bronce que no figuran precisamente como instrumentos de tortura, sino como representaciones también del sufrimiento. Entonces, pues también pueden haber representaciones artísticas, sobre todo en el arte moderno, parecidas a esto. Encontramos, pero no encontramos la máscara esta en concreto. Entonces, tampoco está en el Museo de Alemania. Quizá, y esta máscara pudiera ser una obra de arte moderno. El perfil, hay un perfil en X que se llama Fake History Hunter, o el cazador de historias falsas o de la historia falsa. Denunció que una influyente cuenta de TikTok conocida como Archeo Histories, con casi 500,000 de seguidores, es decir, más de 500,000 seguidores, o poco menos de 500,000 seguidores, parece ser la fuente de la información falsa de la máscara o se hizo eco de la misma. En México también tenemos un museo dedicado a la tortura medieval y es curioso que estos museos estén pues fundamentados en satanizar sobre todo este particular periodo de la humanidad en el que no todo fue oscuridad, ¿no? Hubo grandísimas luces y el grandísimo desarrollo de lo que posteriormente dirán que es luminoso, omitiendo siempre pues las prácticas indeseables de culturas indígenas, los suplicios chinos, las torturas horribles que se practicaban por pueblos bárbaros, ya incluso en un periodo muy avanzado había civilizaciones aún en cierta forma paleolíticas que continuaban practicando cosas terribles y sin embargo pues no se le da ninguna referencia histórica a lo mismo. Fake History Hunter nos compartió un artículo en que indica que nos han estado engañando, que por ejemplo desde el año 2005 se fabricaron algunos instrumentos falsos de tortura que incluso se popularizaron a través de Wikipedia y que estos instrumentos falsos han llegado a varios museos. No sé si lo recuerden, pero bueno, si Wikipedia es una fuente de información a veces poco fiable, es confiable en tanto tenga respaldo de fuentes, lo era menos confiable entre 2005 y 2012. Cuando se empezaba a desarrollar la Wikipedia, a partir del año 2001, si no mal recuerdo, tenía muchas cosas que sobre todo era como un blog un tanto como de chismes. No existió el cosechero español, eso me llamó mucho la atención. Lo inventaron en Wikipedia. El toro de bronce, difundido como un instrumento de tortura medieval, no es medieval, sino que se cree que se utilizó en la antigua Grecia. O sea, también instrumentos que están fuera del periodo y de la región geográfica. Es el caso del toro de bronce. Incluso más antiguamente puedo agregar que la estatua del Moloch, que era adorada por los antiguos israelíes y que viene narrado en el Antiguo Testamento, pues ingresaban a una persona dentro de la horrible estatua, que era como un toro, casi siempre niños, y entonces le prendían fuego y la persona pues se quemaba por dentro como si se estuviera cocinando. Según la leyenda griega, el toro de bronce fue creado por el inventor Perrillos de Atenas como regalo para Falaris, el tirano de Acragas, que reinó desde aproximadamente el 570 hasta el 554 a.C. He adicionado yo lo del Estado de Israel o del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento al artículo que pueden leer completo, está en inglés, The Tales of Times Forgotten,
Nuestro siguiente caso es la doncella de hierro. Sí, lamento decepcionar a muchos, pero es algo falso. Tristemente ese armario que todos recuerdan, que tiene así como unas puntas y que sería algo así como un exprimidor de sangre de seres humanos, que se le atribuye a la novia de Drácula o a cualquier personaje mítico creado por el cine o por la literatura, pues la verdad de las cosas es que la doncella de hierro, la Iron Man, pues no existió. ¿No? La Iron Maiden o la Iron Mind no existió en el siglo XIX. Comentario, pues estamos descubriendo que el denominado mundo moderno, o sea, nuestro mundo, nuestro periodo de tiempo, se crea a partir de su muy reciente aparición, existencia, se crea a partir de retratar el pasado de una forma distinta, de una forma demasiado salvaje, como para decir que este presente pues se establece como más civilizado. Habrían de ver lo que está pasando en México, en regiones como Culiacán, en regiones como Chihuahua, en regiones como Morelos, donde se cometen masacres y actos de tortura horribles. Verdaderamente no podemos decir que estamos viviendo en un periodo dorado después de la Revolución Francesa. La misma Revolución Francesa fue barbarie total, fue una involución de toda la vida civil y ciudadana y civilizada. ¿No sería más dudoso, dice, no sería más dudoso teorías como la evolución darwinista o dinosaurios, historias que si analizamos detenidamente son fantásticas, de las que no hay ni siquiera evidencias en la paleontología? Bueno, ese es otro tema, o sea, que si del periodo medieval nos está llegando información completamente falsa, completamente distorsionada, atribuyendo instrumentos de tortura que realmente nunca existieron, pues cuanto más el periodo prehistórico, o que se supone que no hay testimonios escritos, y como nadie sobrevive todo ese tiempo, pues entonces no podemos tener una plena certeza de cómo fue ese periodo, ¿verdad? Eso es a lo que me refería. El primer registro conocido de la supuesta doncella de hierro, este famosísimo exprimidor de sangre, me gusta decirle, de seres humanos, proviene de la guía de la ciudad de Nuremberg, al sur de Alemania, escrito por el filósofo alemán Johann Philipp Siebeckis o Siebenkes, que vivió entre los años 1759 al 1796. Quien afirmaba que la doncella de hierro había sido utilizada por primera vez en el año de 1515 para ejecutar a un falsificador de monedas. Ahora se sabe que el relato del señor Johann Philipp Siebeckis fue fraudulento. No fue verdad, no existía un sarcófago con puntas para perforar y drenar la sangre. Pero ya en el año de 1802 se exhibió una doncella de hierro falsa, precisamente en la ciudad de Nuremberg. La doncella de hierro de Nuremberg fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, pero en el momento de su destrucción, los historiadores ya habían comprobado que se trataba de una falsificación. Claro. Sí. ¿Y por qué tenía que existir esta falsificación? Bueno, pues en el norte de Europa, la Inquisición de los herejes, que no sé si llamarla Inquisición o policía política represora, porque se utilizaba para eso. O sea, se le acusaba a determinadas mujeres, a determinados aristócratas de ser brujos, de ser quizá vampiros o de tener alguna práctica extraña, como es esta condesa de Bartholdi, para que por cierto tuvo una muerte muy horrible, creo que la encerraron en su habitación sin comida, sin agua, hasta que muriera. Y entonces esta clase de cosas, pues se les acusaba de tener estos instrumentos de tortura, de haber hecho algo muy impropio, brujería contra el pueblo, y entonces era un mecanismo con el cual se les podía detener, confiscar sus bienes, descalificárseles públicamente. Esto, vamos a ser sinceros, esto tampoco es algo
algo concreto de este periodo. Esto también se ha seguido utilizando en contra de millones, de miles de personas en el mundo, ¿no? Miles de personas en el mundo sufren de distintos descalificativos por motivos muy similares. Y si bien hoy no se ejecuta, hoy no existe algo como el Tribunal del Santo Oficio, bien que existe una potencia de la sociedad civil de reprimir, de censurar socialmente muchas conductas. Es por tanto buen momento de pues hablar de lo que fue víctima la condesa Elizabeth Bartholdi, Erzsébet Bartholdi, que vivió entre los años de 1560 a 1614, porque sí hay muchos crímenes en este sentido, sobre todo por parte de los protestantes. Se dice que los protestantes siempre han tenido una forma de pensar muy calculadora, muy mezquina, sobre todo de interés y de ganancia, y que eso les llevó a dominar la mentalidad incluso para cometer crímenes como el del que fue víctima Elizabeth Bartholdi, que se le acusó de cosas francamente espantosas. Hispanizado como Isabel Bartori, fue una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados supuestamente por su obsesión con la belleza, así como tipo la madrastra de Blancanieves, que le ha valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Sería la asesina serial más grande de la historia, pues se le acusaba de 650 muertes. Yo pienso, ¿no? ¿Cómo podría ser, ¿no? Un poco difícil, ¿no? De pensar esto porque ¿que acaso esas mujeres no tenían familia? ¿Esas mujeres no reclamaban, no denunciaban? Es un poco difícil. Bueno, ¿cómo fue el proceso contra ella? A través de un pastor protestante local, llegan historias de que la condesa practica brujería, explícitamente magia negra. Creo que se les permitía otro tipo de brujería, no creo. Y para ello utilizaba la sangre de muchachas jóvenes. Una acusación muy popular en esa época que se le realizó también a judíos como pueblo en general. Quizá algunos sí practicaba eso, pero como pueblo general pues también es difícil. Y también a disidentes políticos. El rey Matías II de Hungría ordena a un primo de Elizabeth, el conde palatino Jorge Turso, enamistado con ella, que tome lugar con sus soldados y que realice una investigación en el castillo de la condesa. Dado que la señora Elizabeth Bartori carecía de fuerza militar propia, no pudo defender su castillo. Qué triste, ¿no? Y entonces todo parece ser que a partir de ese momento, pues es como los malos procesos, ¿no? Los malos procesos judiciales cuando quieren implicar a alguien en algo indebido, pues le siembran evidencia, le siembran algunas sustancias ilícitas, les inventan otras cosas. Y ya saben el triste desenlace que tiene esta señora. Puede que el hecho de tener privilegios como aristócrata que impedían que fuera ejecutada, pues resultara siendo peor para ella porque eh, terminó siendo encerrada en el castillo tras ser introducida en sus aposentos. Los albañiles sellaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar comida. Y el 31 de julio del año de 1614, Elizabeth, de 54 años de edad, dictó su testamento y últimas voluntades a dos sacerdotes de la Catedral del Arzobispado de Esztergom, ordenando que lo que le quedase de sus posesiones familiares robadas por su familia fuese dividido entre sus hijos. Aún hoy en los foros de internet la relación que existe entre esta señora y la denominada Dama de Hierro pues fue una construcción de los mismos medios de comunicación, de comunicadores sensacionalistas y de pues la cultura popular, el cine de vampiros seguramente también. Imagínate un exprimidor, ¿no?
que se supone que un vampiro no necesita de un exprimidor de sangre de seres humanos, porque se supone que ellos beben la sangre con los colmillos, no, no de un extractor de jugos sangriento. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de las noticias falsas o de los foros que fomentan el interés por los instrumentos de tortura y que hablan de la Iron Virgin, y lo dan como un hecho, que era el instrumento de tortura favorito de Elizabeth Báthory. Digo, si yo en algún momento compartí información falsa relacionada con la señora Báthory, pues ahora pido disculpas, pero es que a mí me llegaba la información como perfectamente verificada, incluso con renombrados nombres de historiadores, pero resulta ser que esta cosa ni siquiera tenía relación con ella, ¿no? Solo por mencionar algo. Ella se le acusaba de haber presuntamente asesinado sobre o más de 600 niñas, 600 mujeres, 600 girls. Eventualmente fue condenada a un cuarto pequeño, eso sí es cierto, en su castillo, y ella murió a los 3 años después. Bueno, por cierto que también se dice que hay otras cosas falsas, ¿no? Sobre todo relacionado con el tema del ocultismo. Hay un falso Stonehenge, o fue descubierto un falso Stonehenge en Escocia, que se dijo que lo habían mandado a construir en un periodo muy reciente. No tiene 4200 años de antigüedad, sino que fue construido hacía 30 años. Lo confesó un granjero de 90 años que lo construyó y después dijo que lo había encontrado. El otro Stonehenge de Inglaterra misteriosamente fue descubierto, protegido y donado por masones. Circula en internet, pero dicen que es una noticia falsa, fotografías de supuestamente cuando lo construyeron. No es el único fraude arqueológico. También es falso el cráneo de Piltdown, que era muy seguido dentro del darwinismo. Son la unión de pedazos de huesos de mono con seres humanos para decir que era una prueba irrefutable de la evolución, pero se dieron cuenta del fraude a tiempo. El darwinismo, pues obviamente se construye sobre una teoría fantasiosa, fantástica, y en varias ocasiones intentó sustentarse en fósiles falsos, como es el caso del cráneo de Piltdown. Esto nunca se los va a decir un ateo. También está el falso Archaeoraptor. Se supone que era el fósil de aves transformándose en dinosaurios y que era el eslabón perdido de cómo se evolucionó de los dinosaurios a las aves modernas. Aves modernas, ¿qué me pasa? A las aves. Es falso. Se sabe que se unieron huesos de aves con huesos de antiguos reptiles. Entonces, el fósil del Archaeoraptor es falso. De hecho, como la teoría del darwinismo tiene tantísimos problemas en la actualidad, ahora están diciendo que las aves existieron al mismo tiempo que los dinosaurios. O sea, como que ya poco a poquito van preparando para decir que eso de la evolución como que no se dio así como ellos lo han tratado de plantear, ¿no? O que no existió. Las pinturas rupestres del Monte Gorbea, que supuestamente se encontraron en el año de 1990, pues también son falsas, fueron pintadas, creo que con un estilógrafo, si no mal recuerdo, y con algunas cenizas. Eso lo habrían descubierto investigadores británicos que encontraron pues que no parecían auténticas. El gigante de Cardiff también es un fraude. Fue mandado a construir por un empresario por cierto ateo, así se autodenominó, para engañar a un sacerdote metodista, para burlarse de un sacerdote metodista, que pues un sacerdote metodista pues es un protestante, es un hereje que interpreta la Biblia en el sentido literal, y se le ocurrió afirmar la locura de que, no, pues sí, la Biblia dice que
la Tierra estuvo habitada por gigantes y este empresario ateo, para burlarse de él, lo mandó a construir de yeso y lo encontraron y pues era también un fraude. Entonces, vivimos en un mundo de mentiras, no es cierto que esto ha surgido con el internet, vivimos en un mundo de grandísimas y enormes mentiras, como la historia de México, que está de más decir que está totalmente fantasiosa, peor que una película de Disney, es más falsa que un billete de 30 pesos. Entonces, pues vamos a tener más cuidado siempre en revisar nuestras fuentes de información y en tener un sentido crítico de todo lo que se nos dice, porque en serio hay personas que se dedican a mentir como respiran, así como lo hace el presidente López Obrador o como lo hace Claudia Sheinbaum o como lo ha hecho la Secretaría de Educación Pública. Pues así hay gente que se dedica a ser mitómana las 24 horas del día porque así les surge. Así les exige la condición de poder y distracciones políticas, incendios que ellos mismos hacen. He notado en mi experiencia que una mentira, para ser creíble, últimamente tiene que ser sobre todo anticatólica, anticristiana, y presentada con pretensiones o engaños de ser científica. Muchas de estas mentiras se fortalecen por la aceptación de una multitud y opiniones fáciles de supuestos especialistas. A veces también se ha estado utilizando atribuirles citas que realmente no pronunciaron, o sea, citas falsas, a determinados historiadores o especialistas. Cristianos víctimas de tortura pagana y no al revés. ¿De qué trata esto? Aunque la doncella de hierro en sí puede ser falsa, sobre todo en el periodo medieval europeo, o como en el caso de la condesa Elizabeth de Bartori, existe un dispositivo de tortura vagamente parecido que es relatado por el apologista cristiano Tertuliano. Por apologista cristiano era una forma de descalificar a un historiador que asociaban con el cristianismo. Eso también hay que comentarlo, ¿no? ¿Por qué dice apologista cristiano? Bueno, pues porque durante la Revolución Francesa fue el primer periodo en que se intentaba poner en duda todas las historias sobre el cristianismo. En especial se lanzaron a negar la existencia de Cristo, que está perfectamente demostrado como personaje histórico por infinidad de testimonios paganos de aquel entonces. Entonces, aquí siempre le ponían apologista cristiano para decir, no es una fuente fiable. Bueno, en el caso del apologista, aunque nunca dijeron por qué no era confiable, ¿no? Porque el testimonio de un cristiano, de un católico, no va a ser fiable y el de un pagano va a ser completamente fiable, ¿no? O sea, ¿por qué va a ser fiable creer que fue como un acontecimiento histórico la muerte de Osiris? Ya saben, o sea, cuando se analiza detenidamente las falacias que ha impuesto la masonería al mundo occidental particularmente, nos damos cuenta de qué poco sustentadas están. Pues un instrumento similar a la Dama de Hierro o a la Virgen de Hierro es encontrado en las crónicas del historiador Tertuliano que vivió entre los años 155 al 240 después de Cristo. Es decir, ya es de nuestra era. En su carta a los mártires, y por el teólogo Agustín de Hipona, que vivió entre los años 354 al 430 después de Cristo, en su obra apologética La ciudad de Dios, según Tertuliano y San Agustín, alrededor del año 250 a.C., el general romano Marco Atilio Régulo fue capturado por los cartagineses. O sea, este sería un instrumento de tortura probablemente utilizado, pero hace muchos años, mucho antes del periodo medieval. Según Tertuliano y San Agustín, que yo considero que son fuentes muy confiables, una de las formas en que los cartagineses torturaban a Régulo era metiéndole en una caja de madera con clavos atravesados por los lados. No es la Dama de Hierro, porque no es hierro, es madera atravesada por clavos, obligándole a permanecer de pie. O sea, que si te cansas, que si te duermes, pues te picas con uno de los clavos.
Sin embargo, la diferencia crucial entre este dispositivo y la doncella de hierro es que el dispositivo descrito por los escritores antiguos no estaba diseñado para matar a nadie, sino solo para obligar a las personas a permanecer de pie durante periodos prolongados de pie y sin dormir, lo cual puede generar efectos de alucinaciones o locura. Por supuesto, el dispositivo descrito por Tertuliano y San Agustín probablemente nunca existió tampoco. Esto yo francamente no lo comparto. O sea, quien hizo este análisis histórico, ¿por qué decir que no existió? ¿Con qué evidencia dices que no existió? O sea, no entiendo por qué descalificar. Ya que ambos escritores escribieron siglos después de los acontecimientos supuestamente ocurridos, y los historiadores anteriores del periodo no mencionan nada sobre la caja con clavos. Entonces, ¿por qué dices que no fue verdad? ¿Porque consideras que Tertuliano y San Agustín son mentirosos? ¿O porque recogieron testimonios falsos? Tiene que haber alguna explicación, ¿eh? Un historiador tiene que decir, bueno, esta es mi teoría. Mi teoría es que no existió por tal cosa. Pero así como lo dijo, carece mucho de sentido y está poco fundamentado. Entonces nos quedamos con la idea de que sí pudo existir una caja con esas características, pero no pertenecía al periodo medieval, no fue un instrumento de tortura usado por la iglesia como han difundido los ateos. O sea, como la dama de hierro va a ser un instrumento de tortura de la iglesia católica, etc. Siguiente, la llamada pera de la angustia. Bueno, esta la recuerdo particularmente porque, pese a no pertenecer al periodo virreinal de México, creo haber visto una en el Museo Virreinal de Tepotzotlán, Estado de México. Alguien que haya ido recientemente me podría decir si es así. Supuestamente los torturadores medievales introducían este dispositivo por la garganta, la vagina o el ano de la víctima y la giraban lentamente con un tornillo que hacía que se fuera expandiendo hasta que las hojas de esta, entre comillas, pera, porque tiene esa forma, dejaban a la víctima destrozada con un dolor insoportable. Si este instrumento de tortura existió, pues es una cosa muy terrible, pero ¿qué creen? La historiadora consultada también dice que es falso. Los primeros informes sobre la supuesta pera de tortura o la pera de la angustia sobre este artefacto datan de finales del siglo XVIII, mucho después de la Edad Media, cuando supuestamente lo utilizó un criminal en París. Sin embargo, no tenemos testimonios de primera mano de la época sobre el uso de este artefacto como un instrumento de tortura, sobre todo un instrumento de tortura medieval o utilizado por la iglesia, pues no. Acabamos pronto, o sea, quizá y alguna mente criminal terrible hizo un instrumento de estos, pero no hay como tal conocimiento de esto. Habrá otro que sí, ¿no? El que se le conoce como el potro, pues ese creo que está plenamente confirmado que sí existió y que era utilizado por las autoridades civiles en el medievo. Si te das cuenta, todo esto parece después de la época masónica de la Revolución Francesa, que fue un movimiento plenamente de carácter brujeril, ocultista, idólatra, neopagano y sobre todo anticatólico, que se hizo llamar el periodo ilustrado y paradójicamente dicen que fue el movimiento de la razón humana cuando se cometían actos de barbarie. También es después de la Revolución Francesa que surgen corrientes de ateos negando la existencia histórica de Jesucristo al afirmar que solamente había evidencia de Cristo en los libros de la Biblia y que los testimonios de los libros de la Biblia no valían nada. Esto ocultando que existe un registro muy extenso de cronistas, historiadores paganos, cartas de los romanos, incluso textos judíos que a la cultura popular han permanecido ocultos, como el Toldot Yeshu o el denominado Talmud, que contiene infinidad de insultos contra Jesucristo, contra su madre, la Virgen María, llamándola ramera, etcétera, ¿no? Sí existió, o sea, históricamente hay demasiada evidencia de que sí existió. Bueno, no sé, si tiene un ejemplar el Museo Virreinal de Tepotzotlán de este instrumento, pues muy mal por ellos, porque en realidad no es verdad. Ahora bien, los museos
son también un centro atractivo, y siendo que hay tanto desprecio por la cultura, por la ciencia y por tantas cosas que son valiosas conocer, no me asombraría que los museos también se vean obligados, tristemente, a incorporar algunos elementos un tanto de fantasía o de morbo para tener clientes. ¿Mm? Vamos con nuestro siguiente caso, es la brida del engaño. Perdón, la brida del regaño. Brida del regaño. Bueno, comentar que tampoco es un instrumento medieval, sino más bien moderno, es decir, que si los masones quisieran decir que todo lo horrible pasó en la Edad Media, pues la realidad de las cosas es que no. ¿Eh? Todo lo horrible se lo quieren atribuir a un periodo en el que dicen ellos que gobernaba la Iglesia, como para decir, el antiguo régimen gobernó mal, o como cierto presidente narcotraficante que dice que los del periodo conservador o los del periodo neoliberal nos dejaron todo el destrozo que hoy no solucionamos nosotros. ¿Eso acaso tampoco se puede considerar una justificación? Hablar que mucho tiempo después, incluso de la Revolución Francesa, tenemos la bomba atómica, las masacres de Hiroshima y Nagasaki, o en el caso de México, la producción de fentanilo y cocaína que matan más que la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki en los Estados Unidos año por año. ¿Sí? Y eso no es acción de la Iglesia, no es acción de la Inquisición, sino que nos denota que la naturaleza humana tiene características proclives a ser criminal, proclives a abusar y hacer daño a otros seres humanos. Y eso no hace sino confirmar, reafirmar, bueno, la idea del pecado original y de la naturaleza humana caída y de la limitada capacidad de los seres humanos para sobreponerse al mal. Así que mal para la masonería, mal para los pseudohistoriadores que les gusta tanto demonizar el periodo medieval, que incluso es poco profesional decir oscurantismo o el periodo de la oscuridad, para luego decir, wow, el periodo luminoso, el periodo de la ilustración. Periodo de la ilustración con guillotinas, periodo de la ilustración con masacres, periodo de la ilustración, me quieres venir a decir tú, con una cosa como la bomba atómica, con tanto abuso sexual infantil y comercio de drogas por parte de mafias que particularmente vamos a decir son ateas, asesinatos rituales por parte de sectas satánicas que reclaman ser asociaciones religiosas y por tanto protegidas por el derecho por la libertad religiosa, por la libertad de credo. Como dijéramos aquí en México, a otro perro con ese hueso, porque hablarnos de un periodo de las luces, créame, no estamos viviendo en un periodo de las luces, sino que estamos transitando en un periodo de mucha oscuridad, donde hay mucha tortura, donde hay muchos asesinatos, masacres que pensaríamos que ya en pleno 2024 no se verían. La brida del regaño es un instrumento de castigo en forma de bozal de hierro que rodea la cabeza con un freno que se insertaba en la boca. Algo así como lo que también se utiliza con una bola en, como dicen, indumentaria sadomasoquista, ya sea para comprimir la lengua del portador o para presionarla contra el paladar para hacerle imposible hablar. Además de impedir que el usuario hablara, la brida del regaño también podía resultar dolorosa o desagradable, pues llevarla por un periodo largo de tiempo pues hace que haya mucha salivación y causa fatiga en la misma boca. La briga del regaño también era una forma de humillación pública porque era muy visible llevarla y se consideraba algo vergonzoso. A diferencia de los otros dos instrumentos, bueno, son más, los que hemos citado, la brida del regaño es un instrumento de tortura que sí existió y realmente se utilizó como instrumento de tortura, pero no en la Edad Media, no en el periodo favorito que le gusta demonizar a los ateos, a los jacobinos, a los masones, no. La brida del regaño, la primera mención que se tiene de ella, proviene de Escocia. La Escocia donde se ocultaron sobre todo los malvados caballeros templarios anticatólicos
en el año de 1567, es decir, unos 100 años después del final de la denominada Edad Media. La brida del regaño parece haber sido utilizada principalmente para castigar a las mujeres que eran percibidas como chismosas o demasiado habladoras. La brida del regaño siguió utilizándose como un instrumento de tortura y como una humillación pública en algunas partes de Inglaterra y Escocia hasta finales del siglo XIX. ¿Qué les parece? Una nación hereje, una nación anticatólica. La brida del regaño, por tanto, es un instrumento de tortura moderno y no medieval, ¿sí? Muchos dirán, ¿pero cómo? Pues sí, después de 1567 ya hablamos del periodo moderno. ¿Nunca has pensado que son pocos años realmente? 400, 300 años es realmente poco. Vamos con el siguiente caso. El cosquillador español. Supuestamente es un instrumento de metal con forma de garra que funcionaba como una extensión de la mano del torturador y se usaba para desgarrar la carne desnuda de la víctima. Pues un instrumento así, pues qué terrible, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que fue inventado el 15 de diciembre del año 2005 por un editor de Wikipedia con el nombre de usuario Andy Ock, quien creó un artículo falso en Wikipedia titulado Cosquilleo Español. Qué casualidad, ¿no? Ensañarse con una nación católica como España. Bueno, nótese esto de Andy Ock, porque varios instrumentos de tortura falsos, no solamente este, comenzaron a difundirse con el sobrenombre precisamente del falso editor. Entonces, la teoría que a mí me parece más cuadrar sobre esa máscara que dicen que perforaba los ojos, seguramente tiene que ver con esto. Algún usuario, ya sea en Wikipedia o en algún foro, se puso Soy Jack y subió la imagen de esta supuesta máscara de tortura para perforar los ojos. Esta es la teoría que me parece la más acertada. Ese sería el origen. Gran resumen nos ha brindado la historiadora Spencer McDaniel. He tomado mucha de la información de los instrumentos de tortura falsos de Spencer McDaniel, quien concluye: la tortura sí existía durante la Edad Media, o sea, esto no está negado en ningún caso, pero no era tan común como mucha gente cree hoy. Además, la gente en la Edad Media no contaba con la mayoría de los aparatos extraños y horripilantes que se han convertido en emblemáticos durante la tortura medieval. Eso fue origen de la imaginación moderna. La mentalidad moderna, para sustentarse o para separarse o para existir, tuvo que valerse de muchas mentiras para demonizar el periodo medieval. ¿Sí? Probablemente, ¿no? Para decir que nosotros somos muy avanzados, muy civilizados, pues se recurre a eso. Yo agregaría que se nota que hay alguien muy malintencionado, hay un grupo, esto no lo puede hacer una persona, esto lo tiene que hacer una institución, una sociedad. Hay alguien muy intencionado por llevar estos objetos falsos fabricados a instituciones públicas y de educación y que se enseñe como que fue así. Además de los medios de comunicación que le han dado un spin, le han dado una difusión masiva, porque son medios masivos. Algunas veces por ganar dinero como atracción, como es en el caso de las ferias que llevan una dama de hierro, y otras veces para satanizar como un periodo de barbarie u horror el periodo cristiano, el periodo en el que más se combatió la superstición, la brujería, pues fue el periodo precisamente de la Edad Media, y no se puede decir que sea oscuridad. Que se combatieron a sociedades secretas, a grupos terroristas extremistas o suicidas como los cátaros, los albigenses, los adamistas que querían andar desnudos, los anabaptistas que degollaban a los que no aceptaban su credo o que pretendían decir que al pecador se le podía robar y asesinar, los luteranos, que prácticamente la revolución de Lutero fue simplemente para robar las posesiones de la iglesia, y que los adúlteros, reyes, príncipes de Alemania, pues pudieran dar rienda suelta a toda su fornicación, a todos sus apetitos sexuales. Pues tenemos esos detalles que nos sirven de mucho. También los usureros se beneficiaron con
con la herejía de Juan Calvino. Entonces hay muchos intereses económicos de por medio muy mezquinos que nada tenían que ver con la fe y que surgen también para demonizar ciertos... surgen tantísimos relatos que recogen lamentablemente algunas personas que pensábamos serias, algunos foros que pensábamos serios, para atacar el periodo medieval, porque dicen que el periodo medieval pues fue el periodo de Europa más católico. Una especie de leyenda negra predicada en muchos museos, academias, universidades, pero que no es real. No es real como esta máscara, de la cual si nos están dando información falsa, si no nos dicen de dónde toman la máscara, de dónde son estas fotografías, pueden ser los orígenes muy diversos en cuanto a propaganda. Y bueno, este tema todavía no puedo darlo yo totalmente por concluido. Vamos a seguir indagando sobre esta clase de temas porque estoy seguro de que hay más información falsa sobre el periodo medieval. Si tan solo del periodo de la denominada Revolución Mexicana de 1910, que no es un acontecimiento tan lejano como algunos piensan, pues encontramos infinidad de testimonios falsos, infinidad de información falsa, como que los dueños de las haciendas tenían derecho de abusar sexualmente de las empleadas antes que los empleados, que si se casaban, eso también completamente falso, y vamos a tener que estar desmontando una y otra vez toda esta propaganda que no se va a dejar de repetir por parte del gobierno, por parte de las instituciones masónicas, porque ellos son los que tienen el poder, los recursos públicos para seguir propagando rumores, demonizando, satanizando y destruyendo la identidad, porque si una persona llega a la edad adulta creyendo en estos cuentos, pues tendrá un razonamiento muy controvertido, muy fragmentado, muy inseguro porque está sustentándose en cosas falsas, y esto es en lo que también podemos dedicar parte de nuestro tiempo, y que es interesante ver que la demonización que se hace del periodo medieval últimamente se ha estado tratando de revivir para ocultar las atrocidades que siguen ocurriendo en nuestro presente, pese a ver la Declaración de los Derechos del Hombre, pese a supuestamente tener tanto desarrollo tecnológico. No se ve la solución a esta proclividad a la barbarie humana, y a que las personas de distintas naciones o de una misma nación no se entienden y no se llevan bien, y recurren a la violencia, a veces mortal, en muchos casos. Bueno, pues así terminamos con este tema.